enseñanza del Evangelio produce la vida del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Revestirnos de la nueva naturaleza, como lo expresa Pablo en el versículo 24, implica de forma positiva vivir una nueva vida. Una vida a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Sabes? La vida que el Evangelio promete es precisamente la vida que todos anhelan vivir. Déjalo, vuelvo a decir. La Biblia que el Evangelio promete y produce es precisamente la vida que todos anhelamos vivir. Sí, dije todos, incluyendo aquellos que no creen en Dios. No es ese anhelo de justicia lo que te hace gritar, lo que te hace estallar de rabia ante algo injusto. Eso que te hace sentir profundamente mal cuando ves estos videos virales de cosas malas, tristes e injustas en Facebook. O eso que sientes cuando alguien te hace daño o alguien daña a alguien que amas. ¿No es este anhelo de una vida justa y santa? Es decir, puedes estar escuchando este sermón y al mismo tiempo seguir negando abiertamente a Dios, pero tus anhelos de esta vida que el Evangelio promete, una vida justa y santa, no vas a poder ocultarlos, ellos te sabotean. ¿Y de dónde viene un anhelo así? ¿Sabes? El mismo texto nos da algo de luz sobre esto. La Biblia dice claramente que todas las personas fuimos creadas a imagen de Dios. Claro, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, esa imagen fue dañada, pero no del todo. Por eso los cristianos estamos muy convencidos que todas las personas tienen una dignidad intrínseca, una dignidad que les pertenece por el simplemente hecho de ser humanos. Ellos son creados a imagen de Dios. Y aunque esa imagen está dañada, este anhelo compartido por una vida justa es una evidencia de esa imagen. Vayamos a la palabra del Señor este día, a la carta de los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24. Vamos a estar hablando hoy, siguiendo con esta serie que hemos iniciado, acerca de la iglesia y su misión. Y quiero invitarte a que me acompañes con tu vista ahí desde tu casa. Dice, así que les digo esto y les insto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y se les enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, el cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Quiero invitarte a que oremos y posteriormente vamos a dar inicio a esta enseñanza. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, que podamos ver a Cristo, que podamos ser transformados a través del poder de tu Evangelio, Señor. Habla a tu iglesia, a pesar de mí, Señor, a través de mí, habla a aquellos que son tuyos y a aquellos que no te conocen, Señor, despiértales también para que puedan conocerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando hablamos de la iglesia y la misión, es imposible no hablar de enseñanza, ¿sabes? Todo el mundo es testigo acerca de cómo la iglesia ha influenciado el ambiente académico a nivel mundial. Quizás has escuchado de las prestigiosas universidades en todo el mundo que tuvieron orígenes claramente cristianos, como Harvard, como Princeton, como la Universidad Libre de Holanda. Quizá algunos también conocen algunas historias como el origen de la escuela bíblica que fue en Londres, cuando un pastor Wykes, movido a compasión, enseñó a los niños pobres a escribir y leer en la calle, ¿no? Quizá hay mucho que decir sobre esto, pero el día de hoy no quisiera adentrarme en esta oda del cristianismo y la educación en el mundo, pero igualmente quisiera hablar algo muy básico pero transformador. Quisiera entregar más bien un recordatorio sobre el propósito de la enseñanza en la iglesia. Quisiera que eso fuera la meta de nosotros esta mañana.
El simple hecho de este sermón da evidencia de lo importante que es para la iglesia la enseñanza. Cada semana invertimos alrededor de media hora, en el mejor de los casos, y cuando los predicadores dejamos de ver el reloj, 1 hora o un poco más de 1 hora, acerca de enseñar Biblia, predicar Biblia. De verdad que los cristianos nos tomamos muy en serio esto de la enseñanza, ya sea de forma presencial o de forma virtual. Creemos que hay una necesidad de enseñar a la iglesia. Pero ¿te has preguntado cuál es el propósito de esta enseñanza? ¿Te has preguntado cuál es el propósito? Quizás sí, quizás no, y para eso quiero hablarte esta mañana desde este texto. Quisiera iniciar contando una historia. No sé si muchos no saben esta parte de mi vida, pero de niño yo fui el típico niño nerd, ¿no? Ese siempre con buenas notas, sí fui de esos niños, ¿no? También fui maestro de niños, de otros niños, cuando yo tenía apenas 10 años. Entonces, yo me sabía todas las historias de los evangelios, todas las historias de la creación, las historias típicas, ¿no?, que todos los cristianos conocen. Quizá no me habían hablado de Santiago capítulo 3:1, donde dice que no nos hagamos muchos maestros, ¿no? Pero yo estaba ahí dando clase a varios niños, ¿no? Yo no había pensado tan detenidamente en esto hasta esta semana que estaba hablando y pensando en el tema de la enseñanza. Quizá fue una foto que mamá envió de ese tiempo que me hizo recordar un poco todas estas cosas. Realmente mi identidad cuando era niño estaba muy centrada en esos concursos de niños nerds en las escuelas, contra escuelas, que concursaban hasta que llegabas al nivel nacional, ¿no? Esas se llamaban las Olimpiadas del Conocimiento. Y la verdad que yo invertía mucho tiempo en eso. Quizá te sorprendería porque, bueno, es un hecho sorprendente para los que me conocen, pero yo dedicaba mi recreo para estudiar, para seguir preparándome para mis exámenes. Obviamente que eso ya no ocurre hoy en día, porque tú sabes que cuando te llaman a comer, y especialmente cuando estás casado, eso ya no va a pasar, ¿no? Tú vas a comer. Pero a mí me encantaba, de verdad que yo lo disfrutaba. Yo disfrutaba de invertir mi tiempo en eso. Mis padres, mis maestros seguramente estaban pues, muy complacidos conmigo. Ellos estaban pues contentos con que yo invirtiera mi tiempo de esa forma. Pero yo había encontrado algo más. Yo había encontrado sentido, había encontrado identidad. Yo era ese niño nerd que había encontrado identidad en esos concursos, en toda esta dinámica, ¿no?, de vida. Todo giraba en torno a eso para mí. Pero ¿qué hay de ti? Quizá tú no seas un niño, y aun si lo eres, también buscas lo que ese ingenuo niño nerd buscaba en esos concursos. ¿Cuál es esa enseñanza que da forma a tu vida? Y si eres cristiano, quiero decirte que no corras tan rápido a responder. Y si no eres cristiano, quiero pedirte honestidad y admitas aquello que da forma a tu vida, aquello que te define. Pablo escribe a los Efesios, a un grupo de personas que quizá de entrada nos parecen superficialmente muy distintos a nosotros, pero en el fondo compartimos mucho más de lo que pensamos. En el versículo 17, Pablo hace referencia a los paganos. Él dice los paganos, y no lo hace como una designación ética en primer lugar, sino más bien lo hace como una referencia a la cultura en la que Pablo estaba dando esta carta. Esta era una cultura abundante en imaginaciones religiosas, pero austera en moralidad. Había una serie de historias que corrían por las calles de Éfeso, historias llenas de imaginaciones, historias llenas de Zeus, de Hera, presidiendo el Olimpo, en medio de este panteón lleno de dioses inmorales y criminales. Había una enseñanza de injusticia e inmoralidad que había formado la manera en que los efesios veían la vida, y no solamente veían la vida, sino también la eternidad. ¿No te suena familiar esto? Nos parecemos mucho a los efesios. Vivimos en una cultura formada por una enseñanza de injusticia e inmoralidad. Y no, los culpables no son los aztecas o los españoles, tampoco son los neoliberales, ni tampoco es el progresismo. Es algo mucho más profundo. Pablo, en contraste con eso, nos habla de una enseñanza distinta a lo que hemos recibido. Una enseñanza que es capaz de producir, dice en el versículo 24, una vida de justicia y santidad. Y a ese hecho quiero atraer tu atención esta mañana. Hay una enseñanza que tú y yo necesitamos recibir, y es el título que le di a este sermón esta mañana. Una enseñanza que necesitamos recibir. Pablo está hablando de esta enseñanza, y a todas luces no es una enseñanza
que está produciendo nerds en Biblia sin gracia, pero tampoco es una enseñanza que está produciendo cristianos antiintelectuales con disfraz de espiritualidad. Quiero hablarte del propósito de la enseñanza a través de 3 ideas principales. Quiero hablarte de quitar, de renovar y de revestir. Y de quitar, de renovar y de revestir. Sabes, los artistas usan un concepto llamado espacio negativo para nombrar todo aquello que debe de estar fuera, que debe dejar libre el objeto de la escultura o de la pintura. Un artista tiene que saber que tiene que dejar fuera de ese cuadro ese espacio vacío, ese espacio donde respiramos, ese espacio donde podemos contemplar de una mejor manera esa obra que el artista está creando. El espacio negativo también forma parte de la obra de arte. En cierto sentido, tú y yo, nuestras vidas se parecen mucho a una obra de arte. Es una imagen de eso, podemos usarlo así. Algunos, claro, una obra de arte un poco surrealistas, pero a final de cuentas una obra de arte. Todos podemos tomar esta metáfora. Y usando esta imagen, también en nuestras vidas hay espacios negativos que identificar. Pablo en el versículo 22 dice que debemos de quitar el ropaje de la vieja naturaleza. Pero esta idea él ya la ha iniciado desde el versículo 17, cuando dice, no vivan más con pensamientos frívolos de los paganos. Quiten esos pensamientos frívolos de los paganos. Pensamientos. ¿Te das cuenta? Todos recibimos una enseñanza que nos dicta cómo vivir. Al mismo tiempo Pablo dice que esta vida, esta enseñanza tiene un origen muy profundo. Dice que a causa de la dureza del corazón. Pablo está apuntando al corazón. Él dice, sí, son pensamientos, pero está también haciendo un énfasis profundo del origen de esos pensamientos. Sería bueno preguntarnos aquí, ¿cómo cambiamos nuestros pensamientos y nuestros corazones? ¿Cómo cambiamos esas dos cosas? ¿Cómo quitamos todo lo que está mal con nosotros sin desaparecer en el intento? Y el cristianismo nos mete en esta tensión. El cristianismo nos mete en esta tensión, pero Pablo libera esa tensión en contraste con lo que él habla en el versículo 20. Él dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Es por eso que antes de hablar de quitar o de identificar ese espacio negativo, necesito hablarte acerca de la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo es la enseñanza del Evangelio. El Evangelio es la enseñanza más central alrededor de la cual orbita todas las doctrinas de la Biblia. El Evangelio es esa doctrina que está en el centro y en la cual todas las doctrinas están dando vueltas. El Evangelio es la historia de cómo somos reconciliados con Dios. El Evangelio nos dice que no son nuestros logros, sino al poner nuestra confianza en lo que Jesús ha hecho. Él vivió, Él murió y resucitó, de tal manera que nosotros, como lo dice Efesios claramente, somos salvos por gracia. No hay otra parte en la Biblia donde sea más clara y evidente esta idea. Somos salvos por gracia. Si tú te vas a Efesios capítulo 2, podrás ampliar un poco más esta idea. La enseñanza de Cristo es una enseñanza que no se compara con ninguna enseñanza que tú hayas recibido antes. Es una enseñanza que libera y nos da el poder para vivir una nueva vida. Y eso está muy claro en lo que estamos viendo. Pero solo cuando reconocemos la verdad y la belleza del Evangelio es que podemos estar listos para quitar lo que Pablo está diciendo. La enseñanza de Cristo es un poder que nos impulsa a quitar el ropaje de nuestra vieja naturaleza. Solo el poder del Evangelio nos hace ver claramente el espacio negativo de nuestras vidas. Y podemos preguntarnos, ¿cuál es el espacio negativo en nuestras vidas? ¿Será tu seguridad? ¿Será tu placer? ¿Será el poder, el orgullo, la mentira, la impaciencia, el enojo, la avaricia, el egoísmo? ¿Será tu forma de hablar? Quizá esto puede ser cierto, pero de forma superficial. Pablo aclara que el espacio negativo en nuestras vidas tiene una raíz profunda en forma de deseos engañosos. Eso lo dice en el versículo 22. Lo que atenta en contra del protagonismo de Jesús en tu vida no son tanto tus acciones o tus pensamientos, sino estos deseos engañosos. Y sabes, el deseo más engañoso compartido por toda la humanidad es el obtener sentido, identidad y felicidad fuera de Dios. Quiero leerte una frase de Pascal, el filósofo y matemático francés. Él escribió esto: todos sin excepción buscan la felicidad. Aunque usan métodos diferentes, todos se esfuerzan por lograr ese objetivo.
Es por eso que algunos van a la guerra y otros hacen otras cosas. Así que esta es la motivación para todo lo que hacen los hombres, incluyendo a los que se ahorcan. Es muy radical la visión de Pascal. Dice, todos estamos buscando lo mismo, estamos buscando este sentido, esta identidad, esta felicidad. Y sabes, el problema no es la búsqueda de todo esto. El problema de todos nosotros es la búsqueda de todas estas cosas sin Dios. La antigua historia del Edén nos cuenta que no fue el acto de morder una fruta, y no fue el acto de pensar el hacerlo, planearlo, sino más bien fue un deseo intenso en contra de confiar en Dios como nuestra única y suficiente fuente de salvación. Un deseo engañoso, un deseo intenso en contra de confiar en Dios como un Salvador. Detrás de cada acto inmoral, detrás de cada acto malo, descansa este mismo deseo engañoso. Puede ser que tengas toda una vida en el cristianismo, que seas experto en Biblia y teología, y al mismo tiempo vivir en deseos engañosos, al igual que aquellos que no creen en Jesús. El Evangelio es esa enseñanza que todos necesitamos recibir, y eso implica mucho que quitar, eso implica mucho espacio negativo que identificar en nuestras vidas. Cuando conté mi historia al principio, de cuando era niño, la dejé intencionalmente incompleta. Quiero decirte que yo recibí la enseñanza de Cristo por primera vez a los 11 años. Y en aquel tiempo significó renunciar a encontrar mi salvación en esos concursos de niños nerds. También encontrar mi justicia en haber nacido en un hogar cristiano, como decimos. Pero 20 años después, la enseñanza de Cristo que recibí sigue significando renunciar a mis deseos engañosos. Claro, ahora han tomado otras formas de éxito ministerial, profesional, de aprobación, de placer. Necesito identificar ese espacio negativo en mi vida y quitarlo con el poder del Evangelio. Pero no todo es espacio negativo en la vida cristiana. La enseñanza de Cristo también es un llamado a renovar. En el versículo 22, Pablo nos hace un llamado a ser renovados en la actitud de nuestra mente. Ahora, quiero dejar muy en claro que este no es un llamado para novatos en el cristianismo. ¿Sabes? Hay una falsa idea de que hay cristianos expertos y hay cristianos principiantes. Para algunos el criterio puede ser cuánto sabes de Biblia o cuánto sabes de teología, y para otras tradiciones puede ser tus experiencias con Dios o los dones que tienes. Pero cuando recibimos la enseñanza de Cristo, al mismo tiempo rechazamos estas ideas. ¿Por qué? Porque creemos que el Evangelio es un llamado a nuestra renovación constante. Nuestros deseos engañosos, como lo vimos anteriormente, siempre necesitan un reemplazo. Y en eso todos somos principiantes. Barth, el controversial teólogo, insistió elocuentemente en esta idea. Dice, siempre somos y seremos principiantes en esta vida cristiana. No importa cuánto sepamos, no importa cuán diligentes seamos, jamás nos vamos a graduar como cristianos y pasar a un nivel superior. Ni la vida cristiana, ni el servicio cristiano, ya sea como pastores o como laicos, puede ser nada más que obra de principiantes. Lo que hacen los cristianos se convierte en una autocontradicción cuando toma la forma de una rutina capacitada y dominada, de un arte aprendido y practicado. Pueden ser maestros e incluso virtuosos en muchas cosas, pero nunca en aquello que los hace ser cristianos, hijos de Dios. Y bueno, si no te convence esta frase, solamente por el hecho de que la dijo Barth, te tengo otra de Paul Washer. Aunque hayamos vivido muchos años en la fe, dice Washer, aunque poseamos el intelecto de Edwards y la perspicacia de Spurgeon, aunque hubiéramos memorizado cada texto bíblico relacionado con el Evangelio, aunque hubiéramos entendido toda publicación de los padres de la iglesia, de los reformadores y de los puritanos, aunque hayamos pasado por todos los eruditos de la era presente, podríamos estar seguros de que nunca habríamos escalado ni la base de este Everest al que llamamos Evangelio. ¿Sabes? Barth y Washer son personas que difieren mucho en muchas cosas. Sin embargo, están de acuerdo en algo. Somos principiantes. No hay algo como cristianos profesionales. Todos estamos en proceso. Y nosotros, los principiantes, necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos un ajuste radical de la manera en la que pensamos, de la manera en la que funcionamos, de la manera en la que vemos el mundo. El Evangelio cambia nuestra manera de vivir, pero no lo hace sin antes cambiar algo muy profundo y constante en nuestra mente.
Todos los días necesitas hacer una guerra en contra de los deseos engañosos a través del poder del Evangelio. Todos los días necesitas recordar y al mismo tiempo celebrar lo que Jesús ha hecho en tu lugar. Él te puso en una correcta relación con Dios. Él te dio una nueva identidad como hijo. Todos hemos escuchado muchas enseñanzas que no son más que un engaño, que no traen renovación. En palabras de Pablo, en el versículo 18, Pablo dice: oscurece nuestro entendimiento y nos mantienen lejos de la vida que proviene de Dios. Hay muchas enseñanzas que incluso surgen en iglesias, que incluso son de amigos cristianos, pero son enseñanzas que oscurecen nuestro entendimiento y nos mantienen lejos de la vida de Dios, porque solamente el Evangelio es ese poder para renovar nuestra mente. Y este proceso de la renovación de nuestra mente es un proceso en el cual nosotros nos paramos frente a los dioses de este siglo, ante los dioses del placer, del dinero, del poder, y les decimos que ellos nunca podrán competir con Jesús. Y eso no ocurre de forma automática por contemplación o por simplemente esperar. Algunas versiones, como la NTV, nos dejan en claro que esta renovación es una obra del Espíritu Santo. La NTV dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Sabes? Dios mismo nos convence de la belleza y de la verdad que solo encontramos en Jesús. No es un descubrimiento intelectual. No surge después de leer muchos libros de teología, no surge leer después de tener muchas experiencias o dones, surge después de ser convencidos por Dios mismo acerca de la belleza y de la verdad del Evangelio. Pablo llamó a los efesios a repensar por completo lo más valioso, lo verdadero y lo hermoso a la luz de Jesús. Cada día tú y yo somos llamados a lo mismo. El Evangelio es un reto. El Evangelio nos reta a encontrar en Jesús lo más valioso, lo más hermoso y verdadero. Y sabes, el cristianismo no trata simplemente de asentir con una idea intelectualmente. Se trata de conocer y ser conocidos por Jesús. Se trata de poner nuestra confianza en Él y disfrutar de nuestra relación con Él por sobre todas las cosas. Ahora podemos hablar de revestir. La enseñanza de Cristo no solamente implica quitar y renovar. Y si nos quedamos con esto, podremos tener una idea incompleta del fruto del Evangelio. La enseñanza del Evangelio produce la vida del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Revestirnos de la nueva naturaleza, como lo expresa Pablo en el versículo 24, implica de forma positiva vivir una nueva vida. Una vida a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Sabes? La vida que el Evangelio promete es precisamente la vida que todos anhelan vivir. Déjalo, vuelvo a decir. La Biblia que el Evangelio promete y produce es precisamente la vida que todos anhelamos vivir. Sí, dije todos, incluyendo aquellos que no creen en Dios. No es ese anhelo de justicia lo que te hace gritar, lo que te hace estallar de rabia ante algo injusto. Eso que te hace sentir profundamente mal cuando ves estos videos virales de cosas malas, tristes e injustas en Facebook. O eso que sientes cuando alguien te hace daño o alguien daña a alguien que amas. ¿No es este anhelo de una vida justa y santa? Es decir, puedes estar escuchando este sermón y al mismo tiempo seguir negando abiertamente a Dios, pero tus anhelos de esta vida que el Evangelio promete, una vida justa y santa, no vas a poder ocultarlos. Ellos te sabotean. ¿Y de dónde viene un anhelo así? ¿Sabes? El mismo texto nos da algo de luz sobre esto. La Biblia dice claramente que todas las personas fuimos creadas a imagen de Dios. Claro, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, esa imagen fue dañada, pero no del todo. Por eso los cristianos estamos muy convencidos que todas las personas tienen una dignidad intrínseca, una dignidad que les pertenece por el simplemente hecho de ser humanos. Ellos son creados a imagen de Dios. Y aunque esa imagen está dañada, este anhelo compartido por una vida justa es una evidencia de esa imagen. Ahora puedes negarlo con todas tus fuerzas y fingir que eres indiferente, pero ese anhelo de esa vida apunta a Jesús. Solo Jesús es capaz de restaurar la imagen de Dios en las personas de forma completa. Solo Jesús fue capaz de producir en nosotros, personas pecadoras, claro, e imperfectas, esa vida de justicia y santidad. Jesús es el cumplimiento a ese anhelo.
¿Por qué? Porque solo Él vivió la vida que todos anhelamos vivir, pero que al mismo tiempo nos parece imposible. La ironía del Evangelio es que Jesús, siendo justo y santo, murió como un criminal y un pecador, para que nosotros, al confiar en Él, podamos vivir esta vida en justicia y santidad. Revestirnos de la nueva naturaleza significa creer y responder al Evangelio hasta las últimas consecuencias. Una transformación tan profunda, pero al mismo tiempo una transformación tan evidente. No solo son mis deseos y mis pensamientos, también mis acciones son profundamente afectadas por Jesús. Revestir implica tomar en serio a Jesús y lo que Él ha hecho. Afirmar que lo que Jesús hizo por mí tiene consecuencias y estoy dispuesto a vivirlas. Si afirmas creer en Cristo y tus deseos, tus pensamientos y tus acciones no son más que una fotografía de tus deseos, de tus pensamientos y de tus acciones, hace un año, quiero decirte tristemente, que no has recibido esta enseñanza acerca de Cristo. Es seguro que tu dinero, que tu placer, que tu poder y cualquier otra cosa que no es Jesús sigue intacto en el trono de tu corazón como tu Salvador. Sin embargo, esta vida a la que Pablo nos llama a vivir, que nos desafía a vivir, sigue estando disponible para ti y para mí hoy. La pregunta es, ¿responderás hoy a Jesús de esa manera? ¿Recibirás junto con todas estas personas que están en la transmisión, pecadoras e imperfectas, esta enseñanza acerca de Cristo? Esta es la libre oferta del Evangelio y está disponible esta mañana nuevamente para ti, con todas sus promesas y al mismo tiempo con todas sus consecuencias. Quitar, renovar, revestir. Quitar, renovar, revestir. No es un proceso mecánico que mágicamente dará resultado algún día, como sucede en la película de Karate Kid, ¿no? De encerar, pulir, de pronto eso dio resultado. Quitar, renovar y revestir es un proceso en el que Dios está personalmente inmiscuido. Es una muestra de que Dios está comprometido a salvarte. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están trabajando profundamente en la vida de aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Sí, a pesar de ti, a pesar de tus miedos, de tus dudas, de tus pecados, recibir la enseñanza acerca de Cristo produce una vida radicalmente distinta a todos los modelos de vida que has escuchado. Produce una vida a imagen de Dios en justicia y santidad. Ese es el propósito por el cual invertimos tanto en la enseñanza cada semana. Ese es el propósito por el cual la iglesia toma tan en serio la enseñanza acerca de Cristo. No hay otra enseñanza capaz de traer la vida que el Evangelio produce. No hay otra enseñanza que la iglesia pueda dar que transforme no solamente la vida, sino la eternidad de las personas. ¿Responderás a su gracia hoy? ¿Decidirás recibir esta enseñanza acerca de Cristo hoy? ¿Será esta enseñanza la que te dé sentido, identidad y salvación? Quiero invitarte a que oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tesoro hermoso que nos has dejado como iglesia, del glorioso Evangelio, del hermoso Evangelio de Cristo. Señor, te pedimos que como iglesia podamos seguir experimentando el fruto de esta enseñanza acerca de Cristo. Que sea una realidad en cada sermón, en cada canción, en cada oración, en cada vida, en cada persona. Señor, oramos para que esta vida que el Evangelio promete, esta vida que la enseñanza acerca de Cristo está destinada a producir, tenga un fruto completo en nuestras vidas. Que aquellos que aún no experimentan esta vida puedan experimentarla a través de una fe, de una confianza en Cristo el día de hoy. En Jesús nuestro Salvador. Amén.